Bien, mis hermanos, el día de hoy es la primera vez que después de eh, las reuniones que hemos tenido los obreros, es la primera vez que voy a presentar a través de este nuevo esquema que hemos estado estudiando y espero que sea de su agrado y sea digerible esta prédica, mis hermanos. Primero déjenme empezar con algo que nos enseñó nuestro hermano David, lo cual me pareció excelente. Y es con estas pequeñas palabras que es de parte de quien les está hablando, diciendo: agradezco al Padre Eterno por la oportunidad de preparar esta exposición, sea Él quien nos dirija y ayude a bendición a todo aquel que tiene el deseo de escudriñar la palabra del Señor. Eh, Bien, mis hermanos, el tema del día de hoy es: los mandamientos quedaron clavados en la cruz. El título: el fin de la ley. Vamos a ver esta frase que es muy común en la actualidad: el fin de la ley es Cristo, mis hermanos. Para poder, cuando uno habla sobre el tema de los 10 mandamientos que quedaron clavados en la cruz, hay muchas maneras de abordarlo, muchísimas, mis hermanos. Y una de ellas es con esta frase que dice: el fin de la ley es Cristo. El objetivo del día de hoy, mis hermanos, será establecer si con la llegada de nuestro Señor Jesucristo ya no tenemos que guardar los mandamientos, y muy en específico, qué es lo que nos está queriendo decir Pablo al decir el fin de la ley es Cristo. Así lo dice Pablo en Romanos 10, versículo 4, cuando dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Una reflexión, mis hermanos, es que en la actualidad más de 2.400 millones de cristianos dicen que la ley de Dios ha sido abrogada, que es una ley para judíos y que el guardarla es judaizante, usando palabras que también usa Pablo en Gálatas 2:14. Para entender, mis hermanos, cristiano, porque nosotros nos decimos también cristianos, pero cristiano, mis hermanos, de acuerdo a su definición, es aquel perteneciente o relativo a la religión de Cristo, o es aquel que profesa la fe de Cristo. Esto de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Es decir, mis hermanos, que todo aquel que diga que cree en Cristo se le nombra cristiano. Los católicos son cristianos, los testigos de Jehová son cristianos, los adventistas son cristianos, los de la Iglesia de Dios, tanto la israelita, la del séptimo día, la de Río Blanco, somos cristianos. Todos aquellos que profesen a Cristo son cristianos. Ya entrando en el estudio de llamarse cristianos o de la fe de Cristo, vamos a ver que hay también variantes, mis hermanos, sobre lo que es un cristiano. Pero el día de hoy solo quería como reflexión puntualizar que habemos muchos cristianos que profesamos diferentes denominaciones, por así decirlo. Hay muchas denominaciones, pero habemos muchos que nos decimos ser cristianos, mis hermanos. El contexto: ¿será cierto que lo que Pablo nos quería decir en su carta era que Cristo abrogó la ley? ¿O será que tenemos que atender a lo que nos dice Pedro acerca de las cartas de Pablo? ¿Qué es lo que nos dice Pedro, mis hermanos? Bueno, Pedro nos escribe en su segunda carta, en el capítulo 3, eh, versículo 15 en adelante. Hay una disculpa, puse 3:16, pero es desde el 15 hasta el 18, mis hermanos. Cuando dice Pedro: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Veamos que nunca reprueba a Pablo, por el contrario, dice: tener por salud lo que dice Pablo, porque a él se le ha dado mucha sabiduría. Pero ¿qué nos dice Pedro? Casi en todas sus epístolas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras,
para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro en ningún momento está reprobando a Pablo, por el contrario, él dice que en él hay sabiduría, pero que en esa gran sabiduría que tiene Pablo, muchos indoctos e inconstantes usan sus palabras para torcer la escritura. Y nos amonesta Pedro a que nosotros estemos guardados del error de aquellos que tuercen la escritura. Reflexionando, mis hermanos, que tenemos que ver que si atendemos a todo el mensaje de la escritura, estudiamos lo que por inspiración divina nos quieren decir todos aquellos héroes y heroínas de la fe, y siguiendo el consejo de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, el que nos dice en Juan 5:39 al decirnos que escudriñemos las Escrituras, vamos a estudiar este texto que el mundo cristiano usa en la actualidad para invalidar los mandamientos. Este texto que el fin de la ley es Cristo. Vamos a desglosarlo, mis hermanos. El fin de la ley, ¿a qué se está refiriendo? Este texto de Romanos 10, verso 4, ¿qué es lo que dijo Pablo? Bueno, él de forma literal y expresamente, él dice, el fin de la ley es Cristo. ¿Quién lo dijo? Bueno, ya habíamos nombrado que es Pablo, de acuerdo a la carta a los Romanos, versículo 1, donde él mismo se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿A quién se lo dijo, mis hermanos? Bueno, es a lo mejor muy redundante el decirlo, pero la misma carta lo dice, que a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y quiero que veamos que Él está diciendo a todos los que estáis en Roma. Un poco más adelante vamos a desglosar a todos los que están en Roma, a quienes se está refiriendo, porque no se refiere solamente a judíos o a los que ya creen en Cristo, se está refiriendo a todos en general, mis hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿a quién se lo dice? A todos los que están en Roma. ¿Por qué se los dice, mis hermanos? Y esta parte es importante, ver de qué está hablando Pablo en su carta para poder establecer cuál es el mensaje que Pablo les quiere dar a los romanos. Vamos a ver Romanos 1, mis hermanos, del versículo 13 en adelante. Cuando Pablo dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Aquí vemos que Pablo está hablando que él quiere ir a Roma para hablar sobre algo, para que haya un crecimiento espiritual. Y él nombra que así como a los otros gentiles, y aquí es lo que yo les decía, ¿a quién quiere llevar este mensaje? A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios. Soy deudor, él sabe que a todos ellos les tiene que dar este mensaje. Así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él sabe a quién tiene que llevar todo el evangelio, muy en específicamente también a todos aquellos que están en Roma. Y esta parte es importante, mis hermanos, para poder establecer cuál es todo el mensaje que tiene Pablo en su carta a los romanos. Cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí ya está hablando de la escritura como evangelio, vamos a verlo. Porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Y vean esto, mis hermanos. ¿A quién es este evangelio? Primeramente, al judío y también al griego. Esto es importante porque ya aquí estamos estableciendo que el evangelio es, muchas veces pensamos que el Evangelio es el Nuevo Testamento y Evangelio es la noticia, estas nuevas, pero de toda la escritura, de todo lo que ha sido escrito. Por eso dice que primeramente esta noticia es para el judío, pero también para el griego, donde empieza a meter a los gentiles. Dice el versículo 17, porque en él, es decir, en el Evangelio, la justicia de Dios
se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Es decir, que esta noticia que también tienen los judíos, la justicia de este evangelio, de esta noticia que tienen los judíos y ahora también los gentiles, la justicia de esta noticia se va descubriendo de fe en fe. ¿Sí? Por eso él cita lo que está en el Antiguo Testamento, mas el justo vivirá por la fe. Versículo 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Aquí ya está hablando de que hay hombres que no permiten que la verdad sea predicada, que no sea hecha de manera correcta, que no es una verdad justa, sino que hay hombres que predican en injusticia. Por lo que dice de Dios se conoce a ellos, por lo que dice de Dios se conoce. A ellos es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Está hablando que Dios, todo lo que se conoce de Dios fue manifiesto a otros hombres porque Dios se los manifestó. ¿De quién creen que esté hablando, mis hermanos? Dice el versículo 21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Vemos que Pablo está estableciendo que Dios se había notificado a alguien, pero parecía que no había sido, no estaba en su noticia. Estaba hablando que había algo que faltaba a un grupo de personas a las cuales se había notificado. Y Romanos 9, si leemos toda la carta de los Romanos, vamos a ver todos estos textos que muchos usan para decir es que sí está abrogada porque ve cómo empieza a decir la ley de las obras no, pero también mis hermanos tenemos que ver que Pablo empieza a hacer una diferencia entre ley de obras y ley de justicia. Esto es lo importante porque muchas veces solamente tomamos, es que la ley de obras no, pero dice que la ley de justicia sí. Y también vimos que Pablo mencionó que la justicia es la que se demuestra de fe en fe, aquello que ya había sido anunciado. Y quizá hasta este momento la carta de los romanos, o incluso yo mismo, mis hermanos, esté siendo un poco revuelto, pero Pablo es muy específico y es muy claro en esta parte en Romanos 9, cuando él dice, mas Israel, que seguía la ley de justicia. ¿Quién tenía la ley de justicia, mis hermanos? Israel. Y aquí lo dice Pablo. Israel que seguía la ley de justicia, fíjense en esto, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Cómo? La seguía, pero no ha llegado. Y esto es importante, mis hermanos, porque esto es lo que desglosa y es el parteaguas para entender de qué se está hablando. Porque dice que la ley de justicia sí la tenía Israel, pero no la cumplía. Y el versículo 32 dice el mismo Pablo, ¿por qué? Porque esta ley que ellos tenían, ley de justicia, no la seguían por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí nos empieza a dar mucha luz, mis hermanos. Estos simples 3 versículos nos dan mucha luz y nos dicen de qué está hablando Pablo en su carta a los romanos, porque él no dice que, él aquí nos está explicando que en la literatura, en lo escrito, la ley de justicia y la ley de obras, en escrito es la misma. ¿Cuál es la diferencia entre la ley de justicia y la ley de obras? Que la ley de obras se sigue de forma literal y mecánica, y la ley de justicia lleva un entendimiento y se guarda por fe. Y ahí lo dice Pablo, ustedes lo están viendo, mis hermanos. Y al no haber ese entendimiento que conlleva la fe, por eso Pablo dice, por esto tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída. Va a poner una piedra que va a hacer que los que seguían la ley de justicia van a tropezar, porque no tuvieron fe. Por eso dice, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Si esta piedra de tropiezo, que sabemos que es Cristo, mis hermanos, pues es tropiezo para algunos y para otros es para no ser avergonzados, pues está hablando
precisamente de aquellos que no están entendiendo para qué es la ley. Aquellos que no entienden que toda la ley, cuando empezamos a leer Romanos 9, Pablo hace un resumen de los patriarcas, y él está hablando ahí de todo aquello que es antes de la ley y habla de la fe que tienen ellos. Y está hablando, mis hermanos, sobre la fe en esta ley que había sido instituida porque la ley de Dios es justa. Por eso dice, Israel la seguía, pero no llegaron a ella porque no tenían fe. ¿Por qué lo dice Pablo que el fin de la ley es para establecer que los judíos tenían la ley, pero no la guardaban con fe y con amor, sino que la guardaban de forma mecánica, sin entendimiento del Redentor que habría de venir? Es decir, no entendían del Mesías que habría de llegar, y muy en específico del momento en que llega nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, porque en su noticia estaba que iba a venir un Mesías, pero no entendían la forma en que llegaría. Ellos esperaban, recordemos, un Mesías hombre libertador del yugo romano, no un libertador de espíritu. ¿Por qué lo dice? Bueno, para establecer que todo lo que había sido anunciado era para dar paso a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que se los está diciendo. Ellos no entendieron que iba a llegar esa piedra y que ellos la iban a desechar. Estaba escrito que la iban a desechar y aún así no lo entendieron. Entonces, él está hablando de que todos estos pasos que tenían los judíos no los iban a entender cuál era el objetivo de llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué se los dijo, mis hermanos? Para establecer que la finalidad, es decir, el objetivo de la ley, es nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver desde la caída del hombre a nuestro Señor Jesucristo, que es anunciado, hasta, hasta Juan, hasta Juan el Bautista, que él es el que sigue, él es el último en anunciar su llegada. Vamos a ver que toda la ley y los profetas están anunciando a nuestro Señor Jesucristo, y podemos ir a estudiarnos todos esos textos, mis hermanos. ¿Qué significa y qué quiso decir con el fin de la ley? Bueno, nada de esto son palabras de Pablo. Muchas veces decimos, todo esto del Nuevo Testamento, que es a lo que tenemos que poner atención. Bueno, déjenme decirles, mis hermanos, nada de lo que dijo Jesucristo, nada de lo que dijeron los apóstoles, ninguna de las cartas, nada es nuevo. Todo está en el Antiguo Testamento. Todo, mis hermanos. Ustedes denme un texto que digan, este es nuevo. No, no es nuevo. Vamos a ver en qué parte está del Antiguo Testamento. Y cuando Pablo está hablando sobre que el fin de la ley, este texto que muchos tuercen para decir que la ley ya está abrogada, que no entienden que no es el fin, sino la finalidad de la ley, el objetivo de la ley es Cristo, no son palabras de Pablo. Él está explicando lo que había dicho Moisés allá en Deuteronomio capítulo 30. Vamos a ver, mis hermanos, vamos a estudiar tanto Romanos 10 como Deuteronomio 30 de forma paralela para entender que Pablo está emanando a una llegada, a un anuncio que había sido dado por Moisés. Por eso dice, esto lo tenían ya antes los de Israel, pero no lo entendieron. Estaba anunciado y no lo entendieron. Romanos 10, mis hermanos, como lo vimos, dice Pablo, porque el fin, pero vamos a poner la palabra como la finalidad o el objetivo para que con el sentido literal sea más digerible a nosotros, porque la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y veamos, si continuamos hablando, Pablo dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. Si un capítulo anterior había dicho que los israelitas no habían llegado que ellos tenían la ley de justicia, pero no habían llegado a esa ley de justicia porque no tenían fe, Pablo les está diciendo, pero ellos la tenían porque Moisés la describe, y él la describe de la siguiente manera, que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. Vean que él ya está ahí citando a Moisés. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Qué dice Deuteronomio 30, mis hermanos? ¿Qué son estas cosas? Bueno, cuando dice en Deuteronomio 30, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te intimo hoy.
Aquí en Deuteronomio 30 vamos a establecer que no está hablando de que va a volver y vamos a oír de nuevo la voz de Jehová y se abrogarán sus mandamientos, ¿no? Él dice que volverás a oír la voz de Jehová y pondrás por obra todos los mandamientos que te intimo hoy. Continúa en Deuteronomio 30 diciendo, y hacerte a Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí vemos que en esta parte, Moisés lo que no está diciendo, y llegará un momento en que la ley sea abrogada, ¿no? Sino está diciendo que llegará un momento en que se volverá a escuchar a Jehová y cuando se guarden todos sus mandamientos y sus estatutos, en ese momento Dios será con nosotros y nos va a bendecir en todo. Oiga, pero usted está diciendo que es un paralelismo, hermano. No lo he visto. Ok, vamos a ver dónde está el paralelismo y que Pablo está hablando de Moisés y de Deuteronomio 30. Romanos 10 continúa. Vamos a continuar estudiando, escudriñando este texto de la finalidad, del fin. El fin de la ley, el objetivo de la ley es Cristo. Fíjense cómo dice Pablo, mas la justicia que es por la fe, ya estamos hablando de la justicia que es por la fe, de esta ley que no entendían que no entendieron los de Israel, porque ellos la tenían. Recordemos que así lo leímos. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y Pablo nos explica qué significa esta pregunta, ¿quién subirá al cielo? Esto es importante, mis hermanos. Pablo nos lo está explicando. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién subirá al cielo? Y Pablo pone para traer abajo a Cristo. ¿Y por qué lo explica así? Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Y vuelve a explicar Pablo. Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. ¿Quién lo va a hacer, mis hermanos? Pablo dice, no digas eso en tu corazón. Pero cuando él lo está diciendo, está explicando lo que no entendía el pueblo de Israel. Cuando en Deuteronomio 30 dice Moisés, porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni te está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo representará para que lo cumplamos? Vemos cómo si está hablando de lo mismo, está explicando lo que no entendían en Deuteronomio 30, que esa finalidad de estos mandamientos, de esta palabra, era Cristo. Ya no es necesario que lo digas. ¿Quién subirá? Porque ya está. Continúa diciendo Deuteronomio, ni está en la otra parte de la mar para que digas quién pasará por nosotros la mar para que nos la traiga y nos los represente a fin de que lo cumplamos. Y cuando está hablando de cruzar a la otra parte de la mar, está hablando de otro mundo, mis hermanos. Bueno, no, de otro mundo me refiero de cruzar totalmente la mar, a lo que ellos llaman más adelante, para no confundir los temas, llamarán el nuevo mundo, ¿no, mis hermanos? Pero ok. Romanos 10 continúa diciendo, ¿más qué dice? Fíjense cómo dice Pablo, ¿más qué dice? Después de haber dicho, no digas, ¿quién nos la traerá? Esto es para traer a Cristo, porque Él ya está aquí. Por eso explica Pablo, más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esto, mis hermanos, aún no son palabras de Pablo. Estas son palabras que Pablo está explicando de Deuteronomio 30, cuando dice textual, lo mismo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para que la abrogues? ¿Para que llegado el momento dejes de cumplirla? No. Muy cercana de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y mis hermanos, en la actualidad,
Gracias a que, como fue anunciado que iba a crecer la ciencia, y gracias a que existió la imprenta, y gracias a que la Biblia es el libro más vendido en la tierra, podemos decir que de estos 2.400 millones de cristianos, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? La pregunta es, ¿cuántos la leen? Y de esos que la leen, mis hermanos, ¿cuántos la entienden? Y de esos que la entienden, ¿cuántos la llevan a cabo? Porque cuando está diciendo Moisés estas palabras, de que la palabra está cercana a nosotros, nos da este consejo de parte de Jehová que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos, y vean lo que dice, y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Oiga, hermano, es que ahí le está hablando al pueblo de Israel, porque está hablando de la tierra que van a poseer. Le está hablando al pueblo que está ahí en el desierto. Sí, mis hermanos, estos son de los paralelismos que nos dejan ver que nuestra vida es el desierto y el llegar a la tierra prometida es obtener la vida eterna. Pablo nos lo explica. Cuando regresando a Romanos 10, después de haber comentado todo lo que dijo Moisés, todo lo que dijo Jehová por boca de Moisés, de que la palabra está cercana, que no hay que decir quién nos la traerá porque está cerca de nosotros y que la cumplamos, y si lo hacemos, obtendremos el premio que Él nos ha prometido, y lo está explicando de forma paralela a Pablo, las mismas palabras. Dice Pablo, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Recordemos que no entendían cómo llegar a la ley de justicia porque no tenían fe. Por eso les explica, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿También está ofreciendo la promesa de vida? Vemos cómo lo que está hablando Pablo no es sobre el término, sobre dejar de hacer, sobre dejar de cumplir, sino está hablando del cumplimiento de todo lo que se había escrito, porque está hablando exactamente de lo que ya se había escrito, que se le había anunciado al pueblo de Israel, y aquellos que debieron de entender, que eran estudiados y no entendieron, desecharon la piedra. Todo esto, mis hermanos, si fuera que Pablo nos dijera, eh, ya no hay que guardar los mandamientos, entonces no estaría contradiciendo a nuestro Señor Jesucristo cuando dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces, en vez de decir el fin de la ley, tendríamos que entender que aquí de lo que está hablando es la finalidad de la ley. El objetivo de la ley es Cristo. Todo lo que fue anunciado, el objetivo de esa ley es Cristo. En ningún momento dice que ya no hay que cumplir la ley. ¿Cuándo lo dijo, mis hermanos? Para entender los contextos es muy importante. Pablo escribe la carta a los romanos en la primavera del 57 después de Cristo. Esto se sabe por mismas cartas que fueron escritas por los romanos. ¿En dónde lo dijo? Bueno, Pablo escribe la carta a los romanos en Corinto, camino a Jerusalén, donde él dejaría una ofrenda a las iglesias de acuerdo a lo que está escrito en Hechos 20, versículo 3, y a lo que él describe en su misma carta de Romanos, capítulo 15, de los versículos 25 al 29. Muy importante la labor que está haciendo Pablo, porque él no solo guarda la ley, sino que entiende cuál es la justicia de la ley, y esto vamos a ver por qué, mis hermanos.
entender la justicia de la ley para poder realizar esta ley de justicia. Conclusión, mis hermanos. El texto de la finalidad, es decir, el fin de la ley, es Cristo, es un paralelismo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, mis hermanos, que el mismo mensaje desde el Antiguo Testamento fue anunciado muchas veces. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo lo dijo, que Él era el objetivo. Y es increíble que tomemos este texto de el fin de la ley es Cristo y lo entendamos de otra manera para atender a nuestras concupiscencias, es decir, para atender a lo que más nos conviene. Ya no hay que guardar eso. Eso ya no se guarda. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, este es un paralelismo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 5. Si el fin de la ley fuera Él, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido a abrogar, sino a cumplir. Por eso Pablo dice, el fin de la ley, el objetivo de la ley, el cumplimiento de la ley es Cristo. Moisés lo dijo, los profetas lo dijeron, Jesús lo dijo. ¿Por qué Pablo iba a predicar otra cosa? Porque no lo hace. Pedro tenía razón. Sus palabras muchos las van a usar para torcer las escrituras. Dice nuestro Señor Jesucristo, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Y de cuál ley está hablando nuestro Señor Jesucristo? Porque déjenme decirles que ahí no estaba escrito el Nuevo Testamento. Muchos decimos, no, es que se refiere a su palabra, a su ley. ¿A cuál? Si no estaba escrita todavía. Él se está refiriendo a lo que estaba escrito antes, al Antiguo Testamento, que lo anunciaba a él. Él viene a que todo esto se cumpla. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si el fin de la ley, si Cristo dijera, ya no hay que cumplir la ley, ¿por qué les está diciendo que tienen que tener una justicia mayor a la de los escribas y los fariseos? Nuestro Señor Jesucristo también ya anunciaba que ellos tenían la justicia, pero no tenían la fe, no tenían el entendimiento para entender que Él era el cumplimiento de toda esa ley. Y aquí Él les dice, no les está diciendo, no sean como ellos. En ningún momento Jesucristo les dice, no sean como ellos. Recordemos que también les dice, hagan todo lo que ellos les dicen. Todo lo que ellos dicen, eso hagan. ¿Qué era lo que decían? Pues guardar la ley. Que ellos actuaban de otra manera es algo muy diferente, mis hermanos. Por eso les dice aquí, fíjense cómo no está diciendo, va a ser más fácil, les voy a quitar mandamientos. No, está diciendo que tiene que ser mayor. De lo que hacen los escribas y los fariseos, tenemos que tener una justicia mayor, aún mayor, porque si no es mayor a lo que ellos están haciendo, no entraremos al reino de los cielos. ¿En qué momento dice que hay que hacer menos? Juan 5 dice, cuando nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo, igual a los escribas y fariseos, no tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que Él envió, a este vosotros no creéis. Nuestro Señor Jesucristo está explicando estos textos que usan de Pablo para torcerlo. No tienen la palabra de Dios, no tienen esa palabra permanente, porque al que envió Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, a este no le creen. Por eso les dice, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras, mis hermanos? ¿El Nuevo Testamento? El cual en ese momento no había sido escrito.
En ese momento, Pablo no figuraba, mis hermanos. Cuando les dice escudriñen las escrituras, se refiere a la ley y los profetas, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesucristo lo vuelve a reiterar. Yo soy el objetivo de esas escrituras. No soy el que va a hacer que queden abrogadas, no. Yo soy el que va a hacer que esas escrituras se cumplan. En mí está el cumplimiento de ellas. Decir que con Cristo la ley se abrogó sería antibíblico. Así lo explica el mismo Pablo en la misma carta. ¿Cómo es posible que esté explicando si es que fuese cierto que la ley está abrogada, pero en la misma carta, a los mismos destinatarios, en el mismo momento, dice que no? Porque dice Romanos 3, luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, establecemos la ley. Por eso les dice, la ley que tienen los israelitas aún no han llegado a la ley de justicia porque no la entienden, no tienen fe. Pero aquí les está hablando, bueno, ustedes que sí están entendiendo, que tienen esa fe del Hijo de Dios, ¿deshacemos la ley entonces? No, primero tenemos que cumplirla. Romanos 6, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino bajo de la gracia? En ninguna manera. ¿En qué momento dice Pablo que pequemos, que la ley ya no es, que no hay que cumplirla? ¿En qué momento dice ya no guarden el sábado? ¿En qué momento dice maten, cometan adulterio, roben? Porque eso es lo que estamos diciendo cuando decimos la ley quedó clavada. No, no quedó clavada. Hay primero que cumplir la ley para poder llegar a la justicia de la fe. Vean cómo eso son pasos, mis hermanos. Los judíos se quedaron en guardar solamente con obras la ley. No tuvieron fe en la ley, es decir, no tuvieron fe en que iba a tener ese cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo explica que el objetivo de la ley y los profetas es Cristo. Romanos 5. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, fíjense, él está hablando del Génesis, la caída del hombre. Así, por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida, porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Está hablando del cumplimiento desde la caída del hombre que fue anunciado nuestro Señor Jesucristo, todos los profetas que dijeron que iba a venir este Hijo de Dios justo para ser constituidos justos. Aquí está hablando de, en estos dos versículos está englobando totalmente la ley y los profetas Pablo. Y él está diciendo que por uno, ese era el cumplimiento. Todo empezó con la caída del hombre. Por uno que pecó, en todos cayeron. Pero por uno justo, todos volverán a ser constituidos justos, mis hermanos. Esta es la finalidad de la ley, no que dejemos de cumplirla. Romanos 8, sigue en la misma carta Pablo diciendo, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a la causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, no que andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Vemos cómo está hablando de que el cumplimiento de la ley, para que esa ley justa fuera en nosotros por medio de la fe, porque Dios envió a su Hijo. Decir que con Cristo tenemos menos cosas que observar es totalmente opuesto a la verdad, mis hermanos. ¿Sí?
Decir que con Cristo tenemos menos cosas que observar es totalmente opuesto a la verdad. Porque muchos dicen, no, no, ya, salvo por gracia, las obras ya no, eso ya no. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Hebreos 1 empieza la carta de esta manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Y después de dar su introducción, dice en Hebreos 2, por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. ¿Está diciendo aquí el escritor de la carta a los Hebreos que seamos más light? ¿Que no las tomemos más ligero? ¿Que hay menos cosas a las que atender? No. A los padres se les anunció una cosa. Ahora a nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, se nos está anunciando que con mayor diligencia se tiene que atender a las cosas que hemos oído. ¿En qué momento dice que dejemos de observar los mandamientos? Que dejemos de observar la ley. ¿En qué momento, mis hermanos? Mateo 23, dice nuestro Señor Jesucristo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es decir, lo más importante, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. ¿Vemos cómo Pablo está hablando de la ley de justicia? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos. Ustedes diezman y hacen todo esto, pero se les olvida lo más importante de la ley, que es el juicio, la misericordia y la fe. Y vean cómo les dice, esto era importante hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿En qué momento les dice, no, no, es que dejen de hacerlo primero y, y hagan justicia y fe? Nunca lo dice nuestro Señor Jesucristo. Él no dice que dejen de diezmar, Él no dice que dejen de guardar los mandamientos. Ahí lo establece. Era menester tener juicio, misericordia y fe, sin dejar de hacer lo otro. ¿En qué momento les quita cosas? ¿En qué momento nuestro Señor Jesucristo dice, vengo a quitar mandamientos? Él nunca lo dice. Por eso dice Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Y aquí muchos aprovecho para decir, mis hermanos, que podríamos aplicar muy bien cuando dice Santiago, porque el que dijo guardarás el sábado, también dijo no matarás. Y muchos se olvidan que el sábado es uno de los 10 mandamientos de vida. También, ¿qué pasaría si ponemos, porque el que dijo no tendrás dioses ajenos delante de mí, también ha dicho no matarás? Y muchos creen en más de un Dios. Y dice que son 3 y que hay santos y que las vírgenes y que hay que adorarlos a ellos. También dijo, aquel que dijo no tendrás imágenes, es el mismo que dijo guardarás el sábado. ¿En qué momento vemos algún texto que diga ya está abrogada el mandamiento, está clavado allá en la cruz los mandamientos? Cuando vemos que lo que nos está diciendo que es menester guardarlos y atender con mayor diligencia y hacer justicia y hacer misericordia y tener esa fe, demostrar la fe. La fe se demuestra, mis hermanos. Eso se nos olvida cuando decimos que la fe son cosas invisibles. No, la fe es la demostración de las cosas. Decir, mis hermanos, que con Cristo tenemos menos cosas que observar es totalmente opuesto a la verdad. Ya lo habíamos visto. Pablo habla sobre el desconocimiento de los judíos acerca del Mesías debido a que no seguían la ley con fe.
Y esto lo establece Pablo muy bien ahí en esa misma carta, en ese mismo capítulo. Pablo emana a todo ese conocimiento que tenemos que no iban a entender que el Mesías venía, que no iban a entender que el objetivo era nuestro Señor Jesucristo. Pablo emana eso. Por eso él dice, termina este capítulo diciendo, Romanos 10, mas digo yo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Aquí es cuando Moisés anuncia desde el Pentateuco que el ser llamado hijo de Dios iba a ser abierto a todos, porque el pueblo de Israel se iba a ir tras otros dioses. Por eso dice, yo los provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaría ira. ¿Provocará celos al pueblo de Israel? Y continúa, para establecer esto, continúa diciendo Pablo, e Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, que no iba a entender cuando yo enviara a mi hijo, al Redentor, pero iba a haber gente que sí. El objetivo de la ley, de todo lo que se había anunciado, es nuestro Señor Jesucristo, como había sido anunciado en la ley y en los profetas. La finalidad de la ley es nuestro Señor Jesucristo. No que con nuestro Señor Jesucristo ya no hay que hacer nada, ya no hay que cumplir. Estos textos, mis hermanos, son muy importantes para poder ver que si nos quedamos con la ley de obras, es decir, guardo el sábado, guardo los 10 mandamientos, pero no obro fe y justicia, estamos como los fariseos. Si usted no se mueve al amor, a la misericordia, está como los fariseos. Estamos como los fariseos. Aunado a lo que se comentaba en la escuela sabática, mis hermanos. Aunado a lo que se comentaba en la escuela sabática sobre, ok, guardamos los mandamientos, pero hay otros de otras denominaciones que van y dan de comer al que tiene hambre y al necesitado, y ellos hacen fe y misericordia y justicia. Pero si nosotros no actuamos y solamente guardamos el sábado, estamos desde nuestras casas nada más sintonizando el culto, estamos como los fariseos, mis hermanos. Esto hace mejor a los que no guardan la ley. Y si hacen obras de justicia, no, tampoco, mis hermanos. Ellos tienen algo, que en su corazón hay misericordia, hay amor, que ellos se mueven por los más pequeños. Pero recordemos que lo que establece la Escritura, nuestro Señor Jesucristo lo estableció, es menester hacer uno y también el otro. Es menester guardar los mandamientos y tener misericordia y justicia. Es menester tenerlo todo, como nuestro Señor Jesucristo. Como Pablo, por eso les decía, él escribe la carta cuando iba a dejar el dinero para los que estaban en Jerusalén. Nunca vamos a ver a los apóstoles viendo de yo estoy aquí escribiendo, pero no hago nada. Yo les escribo qué tienen que hacer, ¿no? Los vamos a ver actuando, siempre moviéndose en amor y misericordia, que era también el objetivo de la ley, que fue anunciada. Por eso dice Pablo, ellos la tenían, pero no la entendieron. Llega nuestro Señor Jesucristo para que la entendamos como ese objetivo de justicia y de amor. Él lo anunciaba. Por eso dábamos estos textos donde Él dice, es menester tener esto sin dejar de hacer aquello. Mis hermanos, espero que haya sido de alimento para ustedes esta palabra. Por mi parte ha sido todo. Dios les bendiga. Paz a vosotros.